Se dio a conocer en los últimos días lo que fue la interrupción de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la aprobación de emergencia de la vacuna Sputnik, según entienden algunas irregularidades. ¿Qué es el significado que tiene esta interrupción? ¿Dónde y hasta dónde hay que preocuparse? ¿Por qué en Estados Unidos no van a permitir el ingreso? La Unión Europea también. Bueno, distintos temas para estar dialogando. Estamos en contacto con el doctor Óscar Atienza, magíster en Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes siempre. Por favor. Hemos visto, observado por ahí, hasta preocupación en algunos que se han colocado la vacuna Sputnik en nuestro país, que ha sido en algún momento la de mayor convocatoria. Ahora ya hay otras, pero en su momento, y hay muchos argentinos que fueron vacunados con Sputnik. ¿Se tienen que preocupar o no, doctor, para llevar algo de tranquilidad o algo de luz? A ver, son unos 8 millones de argentinos. Y no se tienen que preocupar, para nada. Y les explico por qué. Primero, porque es una excelente vacuna. Y segundo, porque tarde o temprano se va a terminar aprobando la vacuna por parte de la OMS. Pero ahí quiero hacer algunas aclaraciones, porque por allí la información va circulando y no nos va llegando de la mejor forma. ¿Qué ha pasado con la vacuna Sputnik? Quienes aprueban las vacunas son los países. Organismos parecidos al de la ANMAT, por ejemplo, en la Argentina. Estados Unidos tiene la FDA. Es decir, cada uno de los países tiene su organismo que revisa lo que es la documentación de la vacuna y la aprueba. En la Argentina está aprobada y en más de 60 países que usan la Sputnik. Lo que ha pasado es que la OMS no es un organismo que apruebe o desapruebe vacunas. Lo que hace en realidad es avalar, es una especie de organismo arbitrario, digamos, que funciona en el medio, y uno cree que no está politizado, pero la OMS está muy digamos, subvencionada por capitales de Estados Unidos. De hecho, funciona dentro de Estados Unidos y la mayor parte de los capitales que apoyan al funcionamiento de la OMS vienen de Estados Unidos. Bueno, recuerdo en algún momento, disculpe, geopolítica, sí. No, disculpe, doctor, que usted lo estaba mencionando y recuerdo que en algún momento Donald Trump había cortado esa relación con la OMS y había retirado los fondos o había amagado en hacerlo en realidad. Claro, y prácticamente la deja sin funcionar, ¿no? Porque la OMS sin Estados Unidos no funciona. Entonces allí hay alguna cuestión geopolítica. Lo que ha pasado es que la OMS tiene que visitar una de las fábricas para poder evaluar el proceso de fabricación de la vacuna para ver si hay alguna posibilidad de que se contamine. Bueno, allí están las negociaciones porque Rusia no quiere que deje que se supervisen su fábrica. Digo, como ha pasado con otras vacunas también, porque con Pfizer pasa exactamente lo mismo. Ninguno de esos laboratorios quiere que organismos internacionales entren a sus plantas. Así que están en esa negociación. Eso se va a liberar en cualquier momento. En cualquier momento se va a permitir la visita a la fábrica y la vacuna va a estar autorizada por la OMS. ¿Para qué sirve esto? Para que en realidad forme parte de lo que es el carnet de vacunación para poder acceder cuando los países fijen, recién creo que va a ser ahora a partir del mes de octubre, empiezan algunos países a fijar como requisito el calendario de vacunación o la vacuna aplicada para el ingreso a sus países, que la Sputnik esté incluida dentro de ese listado de vacunas. Solamente para eso, pero la vacuna no se ha suspendido en ningún país, siguen funcionando, es una excelente vacuna, es de las mejores, así que la gente que la tiene colocada que se quede tranquila. Bien, doctor, lo queríamos charlar con usted para poner un poco de claridad, porque a través de las redes sociales, por ahí, y en esto de politización de la vacuna o de la pandemia, hemos visto que algunos piden la suspensión de la aplicación en nuestro país. ¿Es posible que se suspenda? ¿No se debe suspender? ¿Ni siquiera se debe analizar la aplicación de Sputnik en nuestro país? A ver, no se tiene que suspender porque es una excelente vacuna. Ya está funcionando, más de 60 países la usan. Hay cientos de millones de dosis que se han aplicado a nivel mundial y funciona muy bien. Hay países que la han utilizado como única vacuna y la cantidad de casos bajó. Pensemos lo que pasa en la Argentina. El que tiene aplicado Sputnik no llega a la terapia intensiva, es decir, funciona muy bien con el coronavirus. Así es que no se tiene que suspender, y quienes piden la suspensión la verdad es que no son científicos ni son del área de la salud, son políticos, y tal como usted dice, ha caído por ahí en la grieta la vacuna, y va a pasar lo mismo con Abdala, por ejemplo, la vacuna cubana para los chicos de más de 5 años que viene de Cuba.
ya veo que vamos a empezar nuevamente con esta historia de las tensiones solamente porque viene del lado del mundo que por ahí a la gente no le simpatiza o, digamos, más que nada al eje central del poder mundial que está por ahí dirigido por Estados Unidos, no le simpatiza mucho que China, Rusia o Cuba puedan vender vacunas, ¿no? Pero Cuba es uno de los grandes productores de vacunas del mundo y ya tiene Abdala lista para los sectores pediátricos, una vacuna que tiene una eficacia de más del 90%, así es que me imagino que allí tendremos también alguna pequeña pelea para tener que dar. Doctor, le cambio de tema para hablar de las imágenes que se han viralizado durante el fin de semana, esperables por cierto, porque en algunas regiones de la provincia y también en el país como que se liberó la zona para los estudiantes. ¿Hay temor por estas imágenes que estamos observando, que vimos en Santa Rosa, en Embalse o en distintos puntos del país? Sí, a mí me preocupan. Me preocupan porque pareciera ser, y creo que ese fue un poco el mensaje que se dio la semana pasada, que la pandemia se terminó. Y fue cuando yo no estuve de acuerdo con lo que se manifestó, ¿no? Incluso algunos funcionarios hablaron de post-pandemia y estamos lejos de eso. Claro. La Argentina está esperando su tercera ola de mano de la Delta, que estaba un poco retrasada por el ingreso de gente del exterior que estaba un poco allí frenado. Pero uno mira estas imágenes y no hace más que tener claro que hay que esperar un aumento de casos sobre el martes o miércoles de la semana que viene. Digo, porque se movilizaron muchas personas. Yo calculo, en algunas imágenes allí veíamos más de 30, 40 mil personas y ha sido en más de un pueblo o departamento que ha pasado esto. Y sobre todo ha pasado en lugares en donde ya teníamos algún brote de variante Delta, como Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo. Así que hay que esperar la semana que viene por ahí algún pico producido por esta movilización de gente. ¿Y ese pico hasta dónde puede llegar? Atendiendo el nivel de vacunación que se tiene en la República Argentina, en los distintos lugares, esquema de vacunación completo, pero que esta franja etaria de los que se han movilizado, en su mayoría no están vacunados, o al menos con el esquema de vacunación completo casi ninguno. Así es, la tercera ola en la Argentina se va a producir ahora en el mes debido a la flexibilización que hubo, ¿no? Sobre finales de octubre, principios de noviembre, vamos a ver un aumento de la cantidad de casos, pero lo que no vamos a ver es una presión sobre el sistema sanitario, producto de que estamos vacunados. Es decir, la gente con la vacuna evita ir, en realidad la vacuna es la que evita ir a la terapia intensiva o morir. Vamos a ver un escenario similar al de Israel, con más de 10.000 casos diarios, cuando tuvo en la ola pasada 7.000, pero con una baja presión sobre el sistema sanitario y una baja cantidad de fallecidos. Aún así, la variante Delta es muy, muy peligrosa en los sectores que no están vacunados. Claro. Y casualmente los menores de 18 no están vacunados todavía. Así que yo que ello sería muy, muy prudente porque es una variante bastante compleja esta, ¿no? Pensemos que los dos primeros infectados en Córdoba, los dos estaban sin vacunar y fallecieron. Es decir, ese es el nivel de gravedad de esta variante. Doctor, ya están estas imágenes. Yo coincido, perfectamente se pudieron haber evitado o hacer algo al menos para evitarlas. ¿Y ahora qué? ¿Qué se le recomienda a estos jóvenes, a la familia de estos jóvenes? ¿Que se aíslen, que se mantengan, que hagan testeos? ¿Cómo actuar de ahora en más? Bueno, si yo tuviera un hijo adolescente, tengo un hijo adolescente y ahí no estuvo en ninguna fiesta, eso la tengo claro porque sé el riesgo que corre. Pero si tuviera un hijo que estuvo en alguna de esas fiestas, le diría que por lo menos por los próximos 5 o 6 días que se mantenga en algún grado de aislamiento, que tampoco lo va a hacer porque casualmente y de forma casi paralela empezaron las clases presenciales full, con un distanciamiento de hasta 50 centímetros. Digo, va a ser muy complejo, pero yo le diría que use barbijo de modo constante, por lo menos por los 5 a 7 días siguientes, un barbijo de muy buena calidad, un quirúrgico, por si se llegó a contagiar en esa movilización que hubo de adolescentes. Es la única forma que tiene de proteger a su familia, ¿no? Porque tengamos en cuenta que no solo ellos no se han vacunado, sino que también una alta proporción de adultos que no se han vacunado. Y allí en donde tenemos todavía algún problema. Si miramos lo que pasa en Reino Unido, por ejemplo, ha vuelto el coronavirus sobre los sectores de más de 65 años. Está empezando a crecer allí, así que en la Argentina tenemos que cuidarlo. Uso de barbijo por lo menos por 4 o 5 días. Doctor, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, que anden bien. Hasta luego, un abrazo.